Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 27. Jaune Ark deambulaba por la exuberante extensión, contemplando el verde espacio que lo rodeaba. Su mirada recorrió los vívidos tonos esmeralda, la hierba ondulante y los imponentes árboles que parecían sacados de un cuento de hadas. Había una extraña serenidad allí, un marcado contraste con el caos y el conflicto al que estaba acostumbrado. Sin embargo, bajo la superficie, podía sentir una tensión extraña, casi palpable. Los pensamientos de Jaune comenzaron a divagar y se encontró adoptando una actitud investigadora. Examinó el entorno con ojo detectivesco, buscando pistas en los más mínimos detalles. Flotando en el cielo, se veían peculiares orbes verdes que brillaban con una luz sobrenatural. Se concentró en ellos, intentando descifrar su significado mientras se fundían con los dos soles sobre él. Parecían latir con una energía que resultaba al mismo tiempo familiar y extraña. ¿Qué es esto?, murmuró para sí mismo, con una voz apenas susurrante. Extendió la mano tímidamente, casi esperando tocar los orbes intangibles, pero permanecieron fuera de su alcance, flotando como espectros. Mientras continuaba su examen, un destello de luz atrajo su atención a lo lejos. Una fogata, cuyas llamas danzaban y proyectaban sombras, lo llamaba. Intrigado y algo cauteloso, Jaune se acercó con pasos cautelosos pero decididos. Sentado junto a la fogata había un caballero con una armadura oxidada. La armadura estaba decrépita, deteriorada por el tiempo, y alrededor del cuello del caballero llevaba una corbata amarilla con el símbolo del arco, grotescamente enrollada como una soga, con su extremo atado a un árbol de cronómetro. Jaune sintió un escalofrío recorrer su columna mientras se detenía a unos metros del caballero oxidado. ¿Quién eres?, preguntó Jaune con voz firme a pesar de la inquietud que bullía en su interior. El caballero levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Jaune. «Soy tú», respondió con un tono serio y cargado de una carga que Jaune no pudo precisar. Jaune frunció el ceño, confundido. «¿Qué pasó? ¿Por qué estoy?». La mirada del caballero no vaciló. «Te estás volviendo demasiado familiar, y casi te lo llevas todo». Jaune sintió una punzada de miedo. «¿Me he vuelto loco?». «Para nada», admitió el caballero oxidado. «Pero has estado usando mi mente para hacerte mejor que yo, pero no entiendes por qué me tienes en la tuya. La explicación es simple. La cagaste. Bebiste mucho alcohol, y ahora se te abrió un agujero de 2 milímetros en la cabeza, y yo entré». Jaune parpadeó, intentando procesar las palabras. «¿Ah, qué? Eso es todo lo que sé». Jaune se sentó, agobiado por el peso de la conversación. «¿Por qué son diferentes las cosas?», preguntó al cabo de un momento. «Para ti y para mí». «Porque no está muerta aquí, y os nos echó esta vez», respondió el caballero oxidado. «Tengo que preguntar. ¿La odias?». «¿A Pirra?». «¿Por qué lo haría?», dijo Jaune. «Si la odiara, me habría molestado en usar los vídeos que dejó. Solo estoy disgustado. Pirra fue la primera persona que creyó en mí. Nadie en mi familia pensó que podría convertirme en guerrero, y mucho menos en cazador. Mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo fueron guerreros, pero ninguno vio potencial en mí, pero ella sí. Así que me duele cuando no intentó defenderme como Ren y Nora. Al final, al igual que mi familia, no vio potencial en mí, y el tiempo, naturalmente, nos separó». «Ya veo». El caballero oxidado asintió lentamente. «¿Y tú? ¿Lo odias?». «Me refiero a Oz», preguntó Jaune, pensando en Ozpin y la maraña de decisiones y sacrificios. «No. Respeto lo que hace, pero no es precisamente bueno en su trabajo, aunque creo que todavía está apegado a Salem y no se atreve a acabar con su esposa». «¿No te gusta?». «Bueno, me echó de Viacom», dijo Jaune, reflexionando sobre las palabras del caballero. «¿Y por qué estoy aquí otra vez?». «Casi te matas amplificando tu aura al máximo. Si hubieras continuado, habríamos estallado como un globo inflado. Pero es comprensible, considerando que te enfrentabas a alguien como Raven». «Oh, mierda». «Sí, oh, mierda», repitió el caballero. Jaune se sentó en silencio mientras el fuego crepitaba entre ellos. «¿Qué hago ahora?».
Preguntó finalmente Jaune, con una voz que denotaba determinación e incertidumbre. El caballero se puso de pie, el óxido de su armadura crujió con el movimiento. Aprendes. Te adaptas. Depende de ti. Mi futuro es diferente al tuyo. Así que, quién sabe, quizás solo seas un loco soñando con un cuento de hadas. Jaune negó con la cabeza. No, las doncellas, las reliquias, Salem, son reales. No son solo un cuento de hadas. El caballero oxidado asintió. ¿Vamos a fusionarnos?, preguntó Jaune con un deje de miedo en la voz. ¿Voy a perderme? Vi lo que una fusión le hace a la gente. En mi época, vi lo destrozada que estaba Pirra al pensar en heredar los recuerdos de Amber y perderse en el proceso. Vi cómo el gato y Oscar Piner robaban el cuerpo de Neo, forcejeando como un enfermo terminal a punto de ser borrado, y yo mismo sé cómo se sentía. Ser un anciano dentro del cuerpo de un joven, ¿y de verdad crees que yo haría lo mismo? Con nosotros. Además, creo que Zap te salvó esta vez. El caballero oxidado tiró de la corbata amarilla que llevaba al cuello. Aún así, si algo tenemos de bueno, es que somos testarudos. Podríamos esperar décadas, no ceder ante las burlas de un gato y persistir mientras lloramos a quienes perdemos, para bien o para mal. Nuestra cualidad más definitoria es que no sabemos rendirnos, simplemente no te excedas, ¿de acuerdo? Está bien. Me alegro. Jaune entonces escuchó el golpe distante de un martillo sobre un yunque, un sonido que reverberó a través del espacio espiritual verde. Los ojos del caballero brillaron con una luz extraña. Deberías irte ya. Tu aura ha vuelto a su máximo esplendor. No sé qué pasa, por qué pudimos ver el gran árbol y oír al herrero, y por qué tu aura se hizo ánicos. Buen trabajo neutralizando a Raven, por cierto. Sinceramente, tuviste suerte al encontrarte junto a ellos. Si hubieras llevado armadura, Pirra te habría destrozado con su polaridad. Las cosas podrían haber sido peores si hubieran estado preparadas al verte así. Te habrían derribado a golpes. Espera, ¿qué pasa con Salem?, preguntó Jaune con urgencia. ¿Qué hago? ¿Qué puedes hacer? Es inmortal, dijo el caballero oxidado encogiéndose de hombros. Así que buena suerte con eso. Aún tienes mucho que hacer solo. No creo que nos volvamos a encontrar en este lugar, aunque no dejaría de molestarte. Mientras las palabras flotaban en el aire, el mundo que rodeaba a Jaune comenzó a desvanecerse. Los orbes verdes, la fogata y el caballero oxidado se disolvieron en una confusión de colores y formas. Jaune sintió que lo alejaban. El caballero oxidado se dio la vuelta. Solo salva a quien puedas. Eso es lo que somos. No está mal. Ayudar a la gente. ¿Quién dijo que un caballero solo lucha para proteger? A veces basta con las palabras de alguien. Las palabras pueden salvar un alma. Con un último suspiro, Jaune cerró los ojos y dejó que el mundo a su alrededor se desvaneciera por completo. Pero oyó algo que provenía del pálido vacío en el que se encontraba. Naciones, reinos e imperios se han derrumbido. En el umbral de la existencia, perennemente el catalizador, una bruja y un mago juegan su juego eterno. Sin embargo, pregunté, ¿qué queda cuando incluso el polvo se disipa? El suave zumbido de la aeronave de Winter proporcionaba un sonido de fondo constante, casi relajante, mientras Jaune se incorporaba. Pensó que la paz duraría, pero el coro familiar de voces comenzó a agitarse en su mente. Habían sido una presencia constante desde aquella vez que bebió hasta quedarse dormido. Esta vez sí que te esforzaste, ¿verdad, Jaune? Mírate, tropezando como un cervatillo recién nacido, dijo la voz oxidada, con un tono mucho más áspero que la voz del sueño. Jaune frunció el ceño. Esperaba que las voces se hubieran calmado después del sueño, que tal vez hubiera superado la magia que las había conjurado. Pero no tuvo suerte. La tensión de los acontecimientos recientes claramente te ha pasado factura. No es de extrañar que te sientas abrumado, escudriñó la voz bien informada. De verdad creíste que podrías escapar de nosotros, ¿verdad? Tonto. Somos tan parte de ti como tu aura o tu espada, rió la voz intrigante. Jaune volvió a suspirar, esta vez con una resignación más profunda. Se acercó a la ventana y contempló el desierto. La voz del caballero intervino. Tranquilo, Jaune.
Te has enfrentado a adversarios peores que las voces en tu cabeza. Acéptalo, muchacho, estamos aquí para quedarnos, dijo la voz fanática. ¿Acaso no somos las bendiciones del gran árbol? Jaune todavía podía oír el zumbido de la aeronave, sentir el aire frío contra su piel, pero las voces siempre estaban ahí, justo debajo de la superficie. Entonces la voz del corbata amarilla lo interrumpió. Tú mismo te lo buscaste con tu comportamiento imprudente. Tanto alcohol, tantas malas decisiones. Ahora tienes que vivir con nosotros en tu cabeza. Vete a la mierda, no hemos bebido nada. Le ganamos a una doncella. Creo que vale la pena celebrarlo. Jaune se estremeció como si lo hubieran golpeado. La voz del corbatín amarillo siempre era la más dura, la más crítica. Nunca le permitía olvidar sus errores, sus debilidades. Era un recordatorio constante de sus partes más oscuras, las que tanto se esforzaba por superar. Pero la voz del borracho, bueno, era mucho más fácil de manejar. Pensé que tal vez después de ese sueño, te habrías ido. Que sería libre. Las voces se rieron, una cacofonía de burla que resonó en su mente. ¿Libre? No hay libertad sin nosotros, Jaune. Somos tu carga, dijo la voz oxidada. Una consecuencia de tus acciones, una manifestación de tu agitación interna, dijo la voz bien informada. Voz intrigadora se rió entre dientes. Y estaremos aquí, susurrándote al oído, hasta que lo aceptes. Siempre puedes volver a romperte la cabeza. A ver si eso ayuda. Jaune se tapó la cara con las manos. Respiró hondo, obligándose a calmarse. Voy a necesitar un trago. Jaune avanzó entonces con paso cuidadoso y pausado por los pasillos iluminados de la aeronave de Winter. El zumbido de los motores era un ruido de fondo constante, casi reconfortante en su monotonía. Sus pensamientos eran un maraña, las voces en su cabeza un ruido incesante. Había aprendido a vivir con ellas, hasta cierto punto, pero su presencia siempre le resultaba agotadora. Mientras se deslizaba dentro del bar, la puerta se cerró tras él con un suave clic. Jaune dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que estaba conteniendo. Por fin, un poco de paz, murmuró la voz oxidada, con un tono teñido de cansancio. ¿A esto le llamas paz? Se burló la voz borracha. Aún no tenemos una copa a mano. Jaune se dirigió a los estantes, recorriendo las botellas con la mirada hasta encontrar lo que buscaba, una botella de whisky. La cogió junto con un vaso, colocándolos sobre la barra. Sus manos se mantenían firmes mientras se servía una bebida. El líquido ámbar reflejaba la tenue luz. Se sentó en la barra. El taburete crujió ligeramente bajo su peso. Jaune sacó su pergamino, moviendo los dedos rápidamente para encontrar las noticias. Necesitaba una distracción, algo que le distrajera del incesante parloteo de voces. La pantalla se iluminó y Jaune comenzó a leer, bebiendo a sorbos mientras pasaban los últimos titulares. Mistral se estabiliza mientras Menagerie sigue en guerra consigo misma. ¿Crees que las noticias te ayudarán? Rió la voz intrigante. Solo encontrarás más problemas de los que preocuparte. Pero es mejor que escucharlos a ustedes, murmuró Jaune en voz baja, tomando otro sorbo. La tripulación, silenciosa y atenta, lo observaba desde el fondo del bar. Su presencia pasó desapercibida para Jaune, quien estaba demasiado absorto en las noticias y su bebida como para percibir sus miradas. Solo cuando una presencia familiar entró en la sala, Jaune sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Señor Ark, la voz de Winter atravesó el silencio como un cuchillo, provocando un ligero sobresalto en Jaune. Las voces en su cabeza reaccionaron de inmediato, una oleada de alarma y sorpresa. Genial, la reina de hielo, gruñó la voz borracha. Y te llama señor Ark. Está loca. Ella te va a dar un nuevo sermón, añadió la voz bien informada. Winter se acercó, manteniendo su profesionalismo característico. Durante los últimos 5 días, ha estado en coma. Su aura no se ha recuperado y ha permanecido inconsciente, inmune incluso a las inyecciones destinadas a reanimarlo, declaró, examinando con ojo crítico la botella de whisky que él sostenía. Este no es el momento adecuado para una copa, señor Ark. A la enfermería. Ahora. Jaune tragó saliva con dificultad, sintiendo una punzada de vergüenza y una oleada de desafío.
La voz de borracho en su cabeza empezó a llorar, un gemido de desesperación que Jaune intentó ignorar. Dejó el vaso con la mano ligeramente temblorosa. Lo siento, murmuró, poniéndose de pie obedientemente. Winter le hizo un gesto para que la siguiera, y Jaune obedeció, poniéndose a su lado. Mientras caminaban por los pasillos, la mente de Jaune era un torbellino de pensamientos y voces. ¿Por qué te disculpaste?, refunfuñó la voz oxidada. Defiéndete. Te lo has ganado. Supera esto por ahora, aconsejó la voz curiosa. Paso a paso. ¿Qué tal si le preguntas qué le pasó a Raven? ¿Qué le pasó a Raven?, preguntó Jaune en voz baja. Winter no se giró para mirarlo mientras respondía. Raven está asegurada. La mantendrán dormida y será transportada a la aeronave del general Ironwood y llevada a Atlas. ¿No es vale? Jaune frunció el ceño confundido. Winter permaneció en silencio, con expresión indescifrable. Las voces en la cabeza de Jaune comenzaron a deducir las implicaciones, y sus percepciones llenaron su mente. Primero la llevan a Atlas y luego de vuelta a Vale, señaló la voz intrigante. Probablemente para interrogarla o contenerla. Deberíamos hablar con ella. O le quitarán sus poderes, gimió la voz oxidada. Pero es probable que Oz vuelva a intentar convencerla de que se una a su juego. Quiere su conveniente máquina de portales. Podrías haberle dado muerte, dijo una voz. Odia a Ozpin y con ese collar, le será difícil escapar. Jaune se hizo eco de las voces con un tono pensativo. Primero la llevarán a Atlas y luego de vuelta a Vale. Winter no lo negó, y Jaune sintió un nudo en el estómago. La realidad de su situación, la complejidad de su misión, le pesaban profundamente. Sabía que aún quedaba mucho por delante, y el camino por delante estaba plagado de desafíos. No puedes confiar en ellos, advirtió la voz oxidada. Tienen sus propios planes. Winter, bajo ese hielo, es buena persona, pero es leal hasta la médula. Es una mujer que siempre dice sí. Creen que están salvando el mundo, cuando ni siquiera saben que su mayor enemigo no puede ser asesinado. Tienen esperanza. Así que concéntrate en lo que puedes controlar, aconsejó la voz bien informada. Aún tienes un papel que desempeñar. Jaune siguió a Winter por los pasillos hasta llegar a la enfermería. El aroma estéril del antiséptico impregnaba el aire, y el zumbido de la maquinaria creaba un ruido de fondo constante. Winter lo condujo a una mesa de reconocimiento y le indicó con un gesto que se sentara. Quítese la camisa, señor Ark, ordenó Winter con voz firme pero no desagradable. Jaune dudó un momento antes de obedecer. Al quitarse la camisa, las cicatrices que le cubrían el torso y la espalda quedaron al descubierto bajo la intensa luz del polvo. Algunas eran viejas y descoloridas líneas de problemas pasados, mientras que otras eran marcas frescas y de su reciente pelea con Raven. Una quemadura en la espalda destacaba visiblemente. La piel estaba desfigurada y parecía dolorosa. Su torso, de aspecto jaspeado, y su físico musculoso y sin grasa estaban ahora a la vista. La mirada fría y analítica de Winter lo recorrió, y Jaune sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Se desplomó ligeramente bajo su mirada, sintiéndose expuesto y vulnerable mientras ella recorría con la mirada su cicatriz y su paquete de 8 lleno de arañazos. Volviéndose hacia el doctor, siguió sus instrucciones sin rechistar. Las voces en su cabeza se silenciaron momentáneamente por el peso del momento. Esto no está bien, comentó el cuerpo. Estás forzando demasiado a tu cuerpo. Escúchalo, aconsejó la voz oxidada. Necesitas sanar. Mientras el médico examinaba sus heridas, la mente de Jaune volvió a la misión, a Raven y sus extrañas habilidades. Necesitaba respuestas. ¿Por qué dejas que Vale se lleve a la doncella?, preguntó Jaune con voz firme a pesar de la incomodidad. Winter lo miró fijamente, entrecerrando los ojos ligeramente. ¿Cómo lo supiste? Mi trabajo es comprender a la gente, promover la paz e investigar qué está mal para resolver un problema, respondió Jaune con profesionalidad. Vi la evidencia, ¿recuerdas? También conjuró los elementos, abrió portales y se transformó en un pájaro. Me basta con saber que es algo más. Eso no es semblance. Inteligente, comentó la voz intrigante. Siempre observador.
Jaune cambió sutilmente de postura, haciendo una mueca de dolor mientras el médico le revisaba la quemadura. ¿Te dijo algo el general?, preguntó, intentando parecer despreocupado. Winter le apretó el brazo, una rara señal de incomodidad. Aún no lo ha hecho, admitió. Qué extraño, reflexionó la voz bien informada. La general Ironwood confía en Winter. Ya debería saberlo. ¿Qué ha cambiado? Jaune asintió pensativo, asimilando la información. Parece extraño. El general confía en ti. Deberías estar al tanto. La expresión de Winter se tensó y tardó un momento en responder. Quizás tenga sus razones, dijo, aunque su tono sugería que compartía parte de la inquietud de Jaune. Sigue insistiendo, instó la voz oxidada. Necesitas saber más. Jaune decidió actuar con cautela, pues no quería excederse. Lo entiendo. Es solo que, con todo lo que está sucediendo, la transparencia es crucial. Todos debemos estar de acuerdo si quiero seguir trabajando con su organización. La mirada de Winter se suavizó un poco y asintió. Estoy de acuerdo. Hablaré con él. Por ahora, concéntrate en recuperarte. Te necesitamos en tu mejor momento. Aún tienes gente con quien hablar, señor Ark. Gente que está ansiosa por saber que cierto líder colmillo blanco ha sido capturado. Jaune esbozó una leve sonrisa, apreciando su preocupación. Gracias, señora. Descansa, insistió la voz del cuerpo. Necesitas ser fuerte para lo que viene. Mientras el médico terminaba de revisar sus heridas, Jaune se recostó en la mesa de examen, con su mente llena de pensamientos y preguntas mientras el médico le hacía algunas pruebas. Después de un rato, Jaune se sentó y se concentró, sintiendo el calor familiar de su aura mientras la amplificaba para curar sus heridas internas. Tras un momento, miró a Winter. ¿Qué pasó con mi corbata amarilla?, preguntó, recordando la pieza distintiva que formaba parte de su atuendo habitual. Lo recuperamos, respondió Winter. Aunque el traje negro que llevabas estaba completamente chamuscado. Jaune asintió, con una mezcla de alivio y decepción. Escuchó unas palabras más del médico, quien le aconsejó que se lo tomara con calma a pesar de su rápida recuperación. Una vez que el médico terminó, Jaune se volvió a poner la camisa, cubriendo las cicatrices y las nuevas heridas que ya habían empezado a desaparecer junto a su semblanza. Se puso de pie, pensando ya en los siguientes pasos. ¿Qué sigue?, preguntó con tono firme. Mistral debería estar estabilizada, y a juzgar por lo que vi en las noticias, Menagerie sigue en guerra civil. Debería volver a Mantle. Winter lo miró fijamente un momento, con expresión indescifrable. Es cierto. Pero los refugiados de la Casa de Fieras están llegando en masa, y confían en ti más que en cualquier otra persona. Yo, no le creerían a un Schnell. Jaune negó levemente con la cabeza. Me estás sobreestimando. Los ojos de Winter se suavizaron mientras genuinamente se preguntaba en voz alta. ¿Eres humilde o no sabes cómo apreciar lo que has estado haciendo? Jaune hizo una pausa, considerando sus palabras. Las voces en su cabeza estaban inusualmente silenciosas, lo que le permitió un momento de introspección. Quizás un poco de ambas cosas, admitió Jaune finalmente. Hago lo que puedo. Nunca parece suficiente. Winter le puso una mano en el hombro, un inusual gesto de camaradería. Has hecho más que la mayoría, Jaune. No te subestimes. Sí, escúchala, la animó la voz oxidada. Has recorrido un largo camino. Estás marcando la diferencia, asintió la voz bien informada. Aunque no lo veas. Jaune esbozó una leve sonrisa, sintiendo un atisbo de esperanza. Gracias, señora. Haré lo que pueda. Winter asintió. Bien. Por ahora, descansa un poco y prepárate para la conferencia. Te necesitamos en tu mejor momento en el podio. Ya de vuelta en la fábrica de mierda. Aún no nos hemos tomado la copa. Maldita sea. Eso me recuerda, dijo la voz del borracho. ¿Ya nos han pagado con la deuda? El rostro de Jaune se puso serio. Así es. ¿Ya le pagaron? Capítulo 28. Jaune Ark se encontraba en el escenario, en el corazón de Ciudad Mistral, observando el mar de rostros que tenía ante sí.
Su elegante traje negro y su corbata amarilla, con signos de desgaste, insinuaban el daño que los recientes acontecimientos le habían causado. Respiró hondo y ajustó el micrófono antes de hablar. Damas y caballeros de Mistral, gracias por reunirse hoy. Les pido disculpas por la poca antelación y por el mal estado de mi corbata, comenzó, provocando algunas risas entre el público. Pero, sobre todo, quiero expresarles mi profunda gratitud por su tiempo y apoyo. Hizo una pausa para que sus palabras se asentaran en el público. Hoy, quiero agradecer especialmente a la gente de Atlas y Winter Schnee por su invaluable cooperación en la captura de Raven Branwen. Sí, la hemos capturado. Fue aprehendida en una aldea cerca de la ciudad de Kuchinasi y queremos anunciar que no hubo víctimas. Un murmullo se extendió entre la multitud al mencionar el nombre de Raven Branwen. Jaune levantó una mano para calmar la creciente conmoción. Entiendo sus reacciones. La captura de Raven Branwen marca una victoria significativa para la justicia. Sus crímenes fueron graves y sus peligrosas habilidades la convirtieron en una adversaria formidable. Debido a la gravedad de sus acciones, será trasladada a las instalaciones de máxima seguridad de Atlas, donde permanecerá hasta que se pueda llevar a cabo un juicio formal. El ruido de la multitud volvió a resonar, esta vez más fuerte. Jaune esperó pacientemente, con la mano aún levantada, hasta que el clamor se calmó. Comparto sus preocupaciones y frustraciones. Créanme, me costó todo lo que tenía ayudar en su captura. Pero debemos asegurarnos de que se haga justicia de forma adecuada y segura. Se permitió una pequeña sonrisa cansada. Además de la captura de Raven, sus cómplices también han sido detenidos, y su célula fanática Colmillo Blanco ha sido desmantelada. Esto se logró gracias a la fuerza combinada de los cazadores de Mistral y Atlas, junto con las valientes autoridades que participaron en la operación. Sus esfuerzos han sido heroicos. La multitud estalló en aplausos, y Jaune asintió en señal de reconocimiento, aunque su expresión permaneció sombría. Sin embargo, nuestro trabajo está lejos de terminar. Aún existen numerosos obstáculos para la paz. Los Grimm siguen representando una amenaza, y los restos del Colmillo Blanco siguen activos. Pero confío en que Mistral afrontará estos desafíos con firmeza. Son fuertes, y juntos, perseverarán. La voz de Jaune se fortaleció con convicción. Quiero agradecerles a todos por permitirme tomar el control temporal durante estos tiempos turbulentos. Con Mistral ahora más estable, creo que es hora de redirigir mis esfuerzos a otras áreas que requieren atención. Hizo una pausa, observando los rostros que tenía ante sí. Algunos esperanzados, otros confundidos. Por lo tanto, dejo mi puesto temporal. Ha sido un honor servirles a todos, pero ha llegado el momento de un nuevo liderazgo que guíe a Mistral hacia adelante. Así que, manténganse orgullosas, Mistral, han resistido. Con esas últimas palabras, Jaune se apartó del micrófono. La multitud estalló en una mezcla de aplausos y charlas desconcertadas. Al descender del escenario, sintió el peso de las expectativas y la confusión, pero también su gratitud. Había cumplido su propósito. Había traído un atisbo de paz y justicia a Mistral, y ahora era el momento de que la ciudad encontrara su propio camino. Jaune caminó entre la multitud, ofreciendo asentimientos y breves palabras de agradecimiento a aquellos que se acercaron a él. Jauneart se alejó de la multitud, sus murmullos se desvanecieron tras él mientras recorría las bulliciosas calles de Mistral. Su mente daba vueltas con los acontecimientos recientes, pero sabía que debía concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Pero Jaune tenía algo en mente. Algo que requería su máxima atención. Necesitamos saber si nos pagaron, resonó la voz del borracho. Todas las voces estaban unidas ante esto. Se dirigió al banco, necesitando revisar su cuenta y evaluar su situación financiera. Al entrar Jaune al banco, el aire acondicionado fresco le brindó un grato respiro del cálido sol de la tarde. Se acercó al cajero, quien lo reconoció de inmediato y le ofreció una sonrisa cortés. Señor Ark, ¿en qué podemos ayudarle hoy? Me gustaría consultar el saldo de mi cuenta, por favor, respondió Jaune, entregándole su identificación. La cajera accedió rápidamente a su cuenta, abriendo ligeramente los ojos antes de girar la pantalla hacia él. Ha recibido un depósito considerable recientemente.
Jaune miró la pantalla, confirmando la considerable cantidad de lien en su cuenta. Su salario y la recompensa por capturar a Raven Branwen. A pesar de la confusión y el agotamiento, sintió una oleada de alivio. Los fondos eran suficientes para comprar la casa que había estado soñando en Mantle, una meta por la que había trabajado durante años. Parece que las cosas finalmente están mejorando, se dijo Jaune, mientras una pequeña sonrisa se formaba en sus labios. Al salir del banco, Jaune revisó sus contactos en su scroll hasta encontrar el nombre de Kiane. Marcó su número y esperó a que se conectara la llamada. Jaune. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Resonó la voz de Kiane por el altavoz, llena de emoción. Has estado ocupado con los asuntos de Mistral. ¿Por fin has terminado? Hola, Kiane, respondió Jaune, con una sonrisa en los labios. Sí, me voy. Tengo que pedirte un favor. ¿Podrías ayudarme a comprar esa casa en Mantle? La que te enseñé hace un tiempo. El tono de Kiane se volvió aún más entusiasta. ¡Claro! Sabía que algún día lo conseguirías. Yo me encargaré de todo. Es un lugar precioso. Te va a encantar. Gracias, Kiane. Te lo agradezco mucho, dijo Jaune con sinceridad. Te debo una. Oh, me debes más de una, Jaune, bromeó Kiane. Pero estamos a mano por ahora. ¿Qué sigue para ti? Jaune hizo una pausa, considerando su pregunta. Todavía no estoy del todo segura. Necesito tiempo para pensarlo bien. Pero por ahora, me alegra tener un momento para respirar. He estado muy ocupada, y ni siquiera sabía de este lien por lo ocupada que estoy. Tómate tu tiempo, dijo Kiane con cariño. Te lo mereces. Y no te preocupes por la casa. Me aseguraré de que todo salga bien. Eso sí, no gastes el resto de tu lien en alcohol, Jaune. Gracias de nuevo, Kiane, dijo Jaune, antes de finalizar la llamada. Con el corazón más ligero, Jaune guardó su pergamino en el bolsillo y comenzó a pasear por Mistral. La ciudad se había vuelto vibrante en las últimas semanas, con sus calles llenas de vendedores, compradores y niños jugando. La gente lo reconocía, asintiendo y saludándolo a su paso. Algunos se detenían a preguntarle si realmente renunciaba a su cargo, y Jaune ofrecía respuestas vagas, sin querer entrar en detalles todavía. Finalmente, Jaune llegó al puerto, donde estaba atracada la aeronave de Winter Schnee. Los oficiales y la tripulación del Atlas realizaban tareas de mantenimiento, con eficiencia y precisión evidentes en cada movimiento. Jaune se acercó y saludó enérgicamente a la tripulación antes de abordar la nave. Dentro, Jaune se acomodó en un rincón tranquilo, sacando su pergamino para revisar sus correos. Revisó varios mensajes, muchos de los cuales eran actualizaciones e informes rutinarios. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que volvía a la normalidad. Sin embargo, su momento de paz se vio interrumpido abruptamente por una alerta informativa que apareció en su pantalla. El titular decía: Guardia de la Casa de Fieras sufre pérdidas extremas en batalla contra Colmillo Blanco. Explosión sacude a Kumo Kwana mientras la Casa de Fieras exige respuestas a Atlas. A Jaune se le encogió el corazón y empezó a dolerle la cabeza al leer los detalles. La guardia de la Casa de Fieras había recibido un duro golpe, y Colmillo Blanco, de alguna manera, había adquirido tecnología avanzada de Atlas. Las implicaciones eran graves, y la Casa de Fieras exigía respuestas de Atlas. Esto no puede estar pasando, murmuró Jaune para sí mismo. Se recostó en su asiento y cerró los ojos un momento para procesar la información. El mundo, como siempre, parecía sumirse en el caos una vez más, y la idea de que más vidas inocentes quedarán atrapadas en el fuego cruzado lo llenaba de terror. Jaune se levantó y se dirigió a la oficina de Winter Schnee a bordo de la aeronave. Llamó a la puerta y esperó a que respondiera. Pase, llamó la voz autoritaria de Winter desde adentro. Jaune entró y encontró a Winter absorta en una pila de informes. Levantó la vista y su expresión se suavizó un poco al verlo. Jaune, ¿qué te trae por aquí? Acabo de recibir noticias preocupantes sobre Menagerie, comenzó Jaune, entregándole su pergamino con la alerta. El Colmillo Blanco atacó y usaba tecnología Atlas. Menagerie exige respuestas. ¿Ya se enteró de esto, señora? Los ojos de Winter recorrieron el informe en su mano, y su expresión se endureció.
Lo acabo de hacer. Jaune asintió. Ya me lo imaginaba. Quería decírtelo personalmente. Si puedo ayudarte en algo, solo dímelo. Gracias, Jaune. Tu dedicación, como siempre, es admirable, dijo Winter con tono sincero. Por ahora, necesitamos recopilar más información. No podemos ir a la casa de las fieras ahora mismo. Jaune dudó un momento antes de volver a hablar. Señorita Winter, ¿cree que alguna vez podremos detener al colmillo blanco? Parece que cada vez que avanzamos, encuentran la manera de contraatacar. Están más organizados y creo que en los últimos años han mejorado su forma de actuar. Winter suspiró, pensativa. Es difícil decirlo. La ideología del colmillo blanco está profundamente arraigada en sus miembros y, aunque los hemos ridiculizado en Mistral, gracias a la narrativa que impulsaste con Raven, siguen siendo peligrosos. Tienes razón, asintió Jaune, con una renovada determinación. De una forma u otra, tenemos una manera de acabar con ellos. Con sangre o con palabras. Los dos suspiraron ante la tarea. Jaune, dijo ella, mirándolo. ¿De verdad estás seguro de dejar tu puesto en Mistral? Jaune se giró para mirarla. Señora, agradezco su preocupación, pero ya no puedo ocuparme de los asuntos de Mistral. Es demasiado para mí. Al final, será mejor que me concentre en mi trabajo como mediador. Siempre se me ha dado mejor hablar con la gente, descubrir sus problemas y ayudarles a resolverlos. Mistral necesita cuidar de sí misma. Además, lo han estado haciendo bien cuando capturamos a los socios de Raven. Es mejor que Mistral esté dirigida por su propia gente, que lleva años en el cargo. Siendo sincero, me alegro de no haber cometido ningún error y de poder delegar la responsabilidad con comodidad. Winter lo miró pensativo. Entiendo, Jaune. Sería mejor que te encargaras de los asuntos de Menagerie y Atlas. Confío en tu decisión. Fue la decisión óptima, intervino la voz intrigadora. Al renunciar ahora, serás percibido como un líder concienzudo que no permitió que el cargo lo dominara. Esto refuerza nuestra credibilidad e influencia. Además, los obliga a preguntarse, ¿qué haría Jaune Ark? O a buscar nuestro consejo. Pero antes de irte, ¿podrías ir a ver cómo está Raven Branwen? Se lastimó al intentar escapar otra vez. La expresión de Jaune se endureció. Por supuesto. ¿Dónde está? En la bodega, respondió Winter. El general Ironwood vendrá pronto a llevársela. Jaune asintió y se dio la vuelta para marcharse. Llegó a la bodega justo a tiempo para ver a Raven intentando escapar. Se resistía al collar eléctrico que le rodeaba el cuello, convulsionando con cada descarga eléctrica. Soportó el dolor, pero el voltaje finalmente detuvo su avance. Al ver a Jaune, se detuvo, entrecerrando los ojos con una mezcla de odio y desafío. Apártense, ordenó Jaune al personal cercano. Yo me encargo de esto. Los médicos dudaron un momento antes de hacerse a un lado. Jaune se acercó a Raven con cautela, con la mano apoyada en la empuñadura de Crocia Morse. ¿Por qué no me matas, Ark? Gruñó Raven, con la voz llena de ira y frustración. La expresión de Jaune se volvió fría y cruel. Una expresión que nunca había usado. Los directores la necesitan, señora. Es una lástima que no esté en la silla eléctrica. Lo que hizo, debería haberle bastado para robar. Pero atacar a quienes no pueden luchar y luego dejarlos a merced de los Grimm, es inaceptable. No es mi culpa que sean débiles, espetó Raven con voz fría e inflexible. Les estaba dando un toque de atención. Si ni siquiera pueden protegerse más allá de las murallas de la ciudad, mejor que se queden dentro, donde están a salvo. Volvió su mirada penetrante hacia Jaune. Sus ojos brillaban con una furia que parecía arder desde dentro. Jaune la miró fijamente, con una tranquila determinación en sus ojos. Es compasión. ¿Lo has oído? Compasión. Se burló Raven, con una risa amarga escapándose de sus labios. Esa es solo una bonita palabra para debilidad. Los mimas, los proteges de las duras realidades del mundo. ¿Y qué hace eso? Los vuelve blandos. Indefensos. Jaune la miró con tristeza. ¿Y qué haces con tu método, Raven? Los arrojas a los lobos y lo llamas una lección.
Crees que la fuerza viene solo de la supervivencia, pero la fuerza también viene de la unidad, de ayudarnos unos a otros. ¿Ayudarnos? La voz de Raven destilaba desdén. Esa es la clase de ingenuidad que hace que la gente muera. En este mundo no se puede confiar en nadie más que en uno mismo. Cuanto antes lo aprendan, mejor. La mirada de Raven se suavizó por un momento, pero luego se endureció. ¿Te compadeces de los débiles, Ark? Por eso nunca serás realmente fuerte. Jaune la miró con absoluto desdén esta vez. Ya había tenido suficiente. ¿De verdad dices eso? Hablas como una adolescente pretenciosa que acaba de descubrir la selección natural sin reconocer que incluso los animales protegen a sus miembros más débiles. Protegen a sus crías hasta que pueden valerse por sí mismas y se fortalecen. No exhibes verdadera fuerza. Si fueras realmente fuerte, tendrías el coraje para cumplir con tu rol de madre responsable y cariñosa, para hacer a tus crías fuertes, diablos. Incluso para fortalecer tus miembros, rió Jaune con una risa áspera y sin alegría. Además, a pesar de todo tu poder, perdiste contra alguien que ni siquiera puede llamarse cazador. ¿Qué dice eso de ti? Patético. Raven gruñó como un animal acorralado, temblando de rabia. Eres un tonto, Ark. Crees que has ganado, pero esto no ha terminado. Quizás no, porque independientemente de mis acciones, inevitablemente volverás con el director Spin, o encontrarán la manera de quitarte cualquier poder que poseas, respondió Jaune con tono gélido. Pero por ahora, te quedarás aquí. Y estoy aquí para asegurarme de ello. Se arrodilló junto a ella, sus manos brillando con una luz suave y sanadora. A pesar de sus protestas e intentos de apartarse, Jaune se concentró en curar sus heridas. ¿Por qué haces esto? Preguntó Raven, con voz más suave, casi vulnerable. Porque es lo correcto, respondió Jaune con sencillez. A pesar de todo lo que has hecho, a pesar de lo que hiciste. Eres útil para algunos. Ahora eres su problema. No el mío. Raven guardó silencio, con los ojos llenos de una mezcla de emociones. Jaune terminó de curarle las heridas y se puso de pie con expresión resuelta. Quédense quietos y descansen, dijo, girándose para irse. El general Ironwood llegará pronto para llevárselos. Al salir de la bodega, Jaune regresó a la oficina de Winter. Llamó a la puerta y entró cuando ella lo llamó. ¿Cómo te fue?, preguntó Winter, levantando la vista de su escritorio. Está a salvo, respondió Jaune. Le curé las heridas. No irá a ningún lado hasta que llegue el general Ironwood. Bien, dijo Winter, asintiendo en señal de aprobación. Gracias, Jaune. Has hecho más por Mistral y Remnant de lo que crees. Jaune sonrió levemente. Solo espero que sea suficiente. Así es, le aseguró Winter. El general ha llegado. Deberíamos reunirnos con él. Jaune asintió y salió de la oficina de Winter con ella. Recorrieron la aeronave, saludando a la tripulación a su paso. Al salir al brillante día de Mistral, Jaune vio la imponente figura de la aeronave del general Ironwood descendiendo con gracia hacia la plataforma de aterrizaje. La visión de la enorme nave, flanqueada por las elegantes y eficientes naves de transporte militar Atlas, hizo que Jaune se detuviera. El símbolo de Atlas, de un blanco puro contra el azul intenso del casco, brillaba bajo el sol. El mismísimo general Ironwood, severo y autoritario, se situó al frente de un grupo de operativos altamente entrenados, conocidos como los ASEOPS. Cada miembro de este equipo de élite irradiaba confianza y capacidad. Su presencia subrayaba la importancia de la captura de Raven Branwen y la gravedad de la situación. Jaune observó el desembarco de Ironwood y su equipo. El general se movía con urgencia, observando la escena con una mirada penetrante y una eficiencia demostrada. Los ASEOPS lo seguían de cerca. Sus movimientos sincronizados reflejaban su riguroso entrenamiento. General Ironwood, saludó Jaune con un respetuoso asentimiento mientras se acercaba. General, dijo Winter Schne, saludando. Jaune Ark, especialista Schne, respondió Ironwood con voz firme pero reconocible. Señor Ark, tengo entendido que ha sido fundamental en la captura de Raven Branwen. Buen trabajo. Jaune esbozó una sonrisa cansada. Gracias, general. Raven está segura en la bodega y ha recibido tratamiento para sus heridas.
Su equipo no debería tener problemas para transportarla. Hirono Oda sintió, con una leve sonrisa en su rostro. Nos encargaremos de aquí. Agradecemos sus esfuerzos. Descanse un rato, se lo merece. Especialista Schnee, ¿sería tan amable de informarnos por el camino? Con el general Hirono Oda y los Aseops, Haune sintió una sensación de alivio. Saber que Raven estaba ahora en buenas manos le permitió concentrarse en los demás asuntos urgentes. Asintió una vez más al general y a Winter antes de darse la vuelta para marcharse y regresar a su camarote a bordo de la aeronave. De vuelta en la privacidad de su camarote, Haune se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. La habitación era cómoda, un refugio del caos exterior. Se sentó en el escritorio, sacó su pergamino y se conectó a la red de comunicación segura. Era hora de abordar la creciente crisis en Menagerie. Revisó sus contactos hasta encontrar el nombre de Mira, una de las diplomáticas clave que representaba a Menagerie en Mistral. La situación en Menagerie era grave, y Haune sabía que era necesario actuar con rapidez y decisión para mitigar el sufrimiento de los refugiados faunos que habían quedado atrapados en el reciente conflicto con el Colmillo Blanco. Al conectar la llamada, la imagen holográfica de Mira apareció ante él. La expresión del diplomático reflejaba preocupación y cansancio, reflejando la tensión de la crisis actual. Haune Ark, me alegra verte, saludó Nira con un tono de alivio. Entiendo que has renunciado a tu puesto en Mistral. Espero que estés descansando un poco. Haune asintió. Gracias, Nira. Ahora me estoy centrando en otras áreas, pero quería hablar sobre la situación de los refugiados en Menagerie. Me enteré del reciente ataque y las devastadoras pérdidas. Y como dije antes, ¿cómo puedo ayudar? Mira suspiró, pasándose una mano por su cabello plateado. La situación es desesperada, Ark. Tenemos miles de faunos desplazados y nuestros recursos son escasos. Necesitamos ayuda desesperadamente. Comida, suministros médicos, refugio. Cualquier cosa que puedas proporcionarnos sería una bendición. Entendido, respondió Haune con seriedad. Me pondré en contacto con las partes necesarias y gestionaré el envío de suministros lo antes posible. Aunque he renunciado a la gestión general de Mistral, me han confiado la responsabilidad de abordar esta crisis. Gracias, Haune, dijo Nira, con evidente gratitud. Tu ayuda podría marcar una gran diferencia. Nos estamos coordinando con Atlas para garantizar la seguridad de nuestra gente, pero la tensión es alta. Cualquier apoyo diplomático que puedas brindarnos también sería invaluable. Haré lo que pueda, dijo Haune. Me mantendré en contacto y te mantendré al tanto de nuestro progreso. Ánimo, Mira. Saldrás de esto. Cuando terminó la llamada, Haune se dirigió a la terminal de su cabina y rápidamente redactó una serie de mensajes a varios contactos de organizaciones benéficas, proveedores médicos y aliados influyentes, solicitando asistencia inmediata para Menagerie. Algunos se mostraron agradables, otros se mostraron francamente divertidos o disgustados por la idea de ayudar a los terroristas. Durante las siguientes horas, Haune trabajó incansablemente, coordinando esfuerzos para brindar ayuda a los refugiados de la Casa de las Fieras. Aprovechó su red de contactos, solicitando favores y negociando acuerdos para asegurar los suministros necesarios. Su pergamino vibraba constantemente con mensajes entrantes. Haune describió los planes, detallando las necesidades inmediatas de los refugiados y los objetivos a largo plazo. Se desarrolló una estrategia integral para brindar ayuda inmediata. Haune sabía que el tiempo apremiaba. El ataque había dejado a muchos heridos y sin hogar, y cuanto más tiempo pasaran sin ayuda, peor sería su situación. Se comunicó con los funcionarios de Atlas, instándolos a agilizar sus labores de ayuda y a garantizar que los suministros llegaran rápidamente a los refugiados. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Haune coordinó con diversas organizaciones, organizó el transporte de suministros y medió en las conversaciones entre Atlas y los funcionarios de la Casa de Fieras que ya se encontraban en las costas de Mistral. Sus esfuerzos comenzaron a dar frutos, ya que los cargamentos de alimentos, medicinas y otros artículos esenciales empezaron a llegar a los asentamientos temporales, donde desembarcaron la mayoría de los faunos.
Ver la ayuda llegando a los desesperados refugiados Faunus le brindó a Jaune una sensación de satisfacción. Sabía que sus dificultades estaban lejos de terminar, pero este era un paso significativo en la dirección correcta. La gratitud expresada por los funcionarios de la Casa de Fieras y el alivio en los rostros de los refugiados fueron una recompensa en sí mismos. Pero a pesar del progreso, Jaune se mantuvo alerta. El colmillo blanco seguía presente, y no sabía qué intentarían hacer esos fanáticos. Así que siguió vigilando la situación de cerca, listo para intervenir y abordar cualquier problema que surgiera. Coordinar una operación de socorro a tan gran escala era una tarea compleja y continua, pero Jaune estaba decidido a llevarla a cabo. A medida que la crisis de refugiados comenzaba a estabilizarse, Jaune se permitió un respiro. Regresó a su cabaña, contemplando la ciudad de Mistral. La gente seguía con sus vidas mientras reconstruían. Su pergamino vibró con un nuevo mensaje, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de Kiane, informándole que la compra de la casa en Mantle se había concretado y que solo faltaba esperar a que se completaran los trámites. Jaune sonrió, sabiendo que tenía un lugar al que llamar hogar cuando lo necesitaba. Un lugar que pudiera llamar suyo. Fue un privilegio bien gastado. Jaune estaba a punto de hacer planes para tomarse un descanso y regresar al manto. Pero, como para burlarse de él, su pergamino vibró de nuevo, informando de que Adam Taurus, del colmillo blanco, había sido asesinado por un equipo de cazadores de Valley Sienacan, y había declarado un alto el fuego, diciendo: "Mi principal deber es proteger el bienestar de nuestro pueblo y nuestra causa. Las hostilidades en curso están causando inmenso sufrimiento y daño a nuestros ciudadanos. Por lo tanto, exijo el cese inmediato de todas las hostilidades. Unámonos para encontrar una solución pacífica que evite más dolor a nuestro pueblo y allane el camino hacia un futuro mejor. La guerra civil de las fieras ha llegado a un punto muerto". Y Jaune tenía el horrible presentimiento de que, como responsable de mediar la paz entre Mistral, Eitlas y Menagerie, estaba a punto de verse arrastrado a este alto el fuego para negociar. "Sal del caos y entra al fuego, hermano", se ajustó la corbata amarilla alrededor de su cuello.